Saludos a todos, le habla la doctora Susana Blanco, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Al igual que el año pasado, de verdad que me siento muy contenta y muy orgullosa de presentar este simposio, este popurrí de la cardiología pediátrica. A veces, digo yo, ha costado mucho tiempo en la Sociedad Venezolana de Cardiología, con anterioridad, comprender la magnitud, el significado y la importancia de la cardiología pediátrica en la prevención de las enfermedades con mayor morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Qué importante la prevención en el niño. Qué importante destacar en este simposio la parte nutricional y lo que la parte nutricional incide en la prevención. Se ha incrementado, cómo se ha desarrollado la cardiología pediátrica intervencionista gracias a espléndidos baluartes hemodinamistas, intervencionistas pediátricos. Y también tocaremos un importante tema que para todos tiene todavía muchas, pero muchas dudas, como es la hipertensión pulmonar. De manera tal que este simposio viene a exaltar lo bello de esta disciplina y, como les dije con anterioridad, para la Sociedad Venezolana de Cardiología es algo espléndido que la cardiología pediátrica haya crecido en estos últimos años, crecido en el diagnóstico, en la prevención, en el cuidado de nuestros niños y en la cardiología intervencionista. Doy gracias por esta actividad a nuestros socios estratégicos, que sin ellos no sería posible, laboratorios Calox, MSK y laboratorios ADIO. Aprovecho la oportunidad, no dejo pasar la oportunidad para invitarlos a participar en nuestra actividad en honor al Día del Cardiólogo, este 10 de agosto, cae lunes a las 6 de la tarde. Haremos un conversatorio importantísimo desde nuestra sede para la comunidad, relatando las mayores y resaltando las mayores consecuencias que estos tiempos tan duros, caracterizados fundamentalmente por el evento sísmico que tuvimos el pasado 24 de junio, ha impactado en el momento, durante y después en la salud cardiovascular de nuestra población, argumentando cómo controlarlo, cómo tratarlo y cómo prevenirlo. De manera de que no se pierdan este importante conversatorio que vamos a hacer desde la sede de la Sociedad Venezolana de Cardiología, el Día del Cardiólogo, el 10 de agosto a las 6 de la tarde. Conéctense todos, profesionales, comunidad. Este conversatorio está imperdible. Sin más que hablar, entonces voy a pasar el control de las actividades a nuestra coordinadora principal del área de cardiología pediátrica, la doctora Elka Marcano. Adelante, Elka. Muchas gracias, doctora Susana, y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno, por todo el apoyo que tenemos dentro de la Sociedad de Cardiología. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están asistentes hoy de parte de la sección de Cardiología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Cardiología a nuestro popurrí cardiopediátrico. Bien llamado popurrí, pues tenemos temas, como bien lo mencionó la doctora Susana, bastante diversos, desde prevención, hemodinamia y también ecocardiografía. Para iniciar, tengo el honor de darle la bienvenida y el inicio a la doctora Livia Machado con el tema ¿Qué hay de nuevo en las guías alimentarias para prevención cardiovascular? La doctora Livia Machado es médico pediatra nutriólogo, profesora del posgrado de pediatría de la Universidad Central de Venezuela, miembro del capítulo de Crecimiento y Desarrollo y Nutrición de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, diplomado en Riesgo Cardiometabólico de la Universidad de Santander, Colombia, diplomado en Nutrición Deportiva de la Universidad de Barcelona, España. Nos apoya en nuestro grupo de trabajo de prevención cardiovascular de la sección de cardiología pediátrica. Y bueno, bienvenida, doctora. Ya podemos iniciar.
Hola, es un gran placer estar aquí en esta webinar de la Sociedad Venezolana de Cardiología, específicamente en la sección de cardiología pediátrica. Yo soy la doctora Livia Machado, pediatra, especialista en nutrición infantil, y voy a hablarle de este nuevo análisis de las guías alimentarias que fueron publicadas en el 2025, a finales del año pasado, y han venido a cambiar un poco la historia de todas las nuevas recomendaciones a nivel de las principales sociedades científicas, específicamente en la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología. Sin más preámbulo, vamos a hablar entonces de lo que son estas guías y esta es mi agenda en el día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es la pirámide, de las consideraciones de los cambios más importantes, las recomendaciones de nutrientes, los cambios que se han hecho específicamente en la población infantil y cómo se hacemos para resumir lo que se determinó que ha sido efectivo en la prevención cardiometabólica. Como ustedes saben, estas guías fueron publicadas a razón de un problema muy grande desde el punto de vista epidemiológico y primordialmente es que en la población americana más del 50% tiene una condición de diabetes o prediabetes, más de un 75% de la población adulta reporta que tiene alguna condición específica de enfermedad crónica y eso se traduce en que más del 90% del gasto público se está derivando a lo que es primordialmente la atención del paciente enfermo. Recientemente tuve la oportunidad de compartir con el doctor Fuster en Dominicana y él establecía que había un problema muy importante, que es que por primera vez la obesidad infantil está sobrepasando las condiciones nutricionales de los niños y sobrepasa lo que es las deficiencias, que estos factores que llevan a la obesidad infantil son sumatorios y pueden ser exponenciales porque principalmente están producidos por un efecto de una alimentación inapropiada o no saludable, y esos niños son hijos de padres obesos, niños de padres que tienen sedentarismo, niños con sedentarismo y adiposidad, niños que sufrieron alguna condición nutricional durante el embarazo de sus madres. O sea que esto está conllevando que en países como el nuestro, que tiene unos niveles educativos muy bajos en Latinoamérica, sea la población en el mundo que más se está incrementando la población obesa, específicamente en los menores de 5 años. Y eso hace que estos factores sumatorios que el doctor Brownwell expone en sus múltiples trabajos hagan o hayan determinado que estos factores de riesgo en las personas jóvenes producen más daño que en el adulto. Sabemos que ha habido muchos cambios o muchas campañas de modificaciones de la alimentación. La primera que se hizo fue tratar de modificar las grasas saturadas por grasas transgénicas. Eso trajo como consecuencia que era peor porque no solamente aumentaba los niveles de LDL, sino que disminuía los de HDL. Descremar parcialmente o totalmente los alimentos lácteos era intervenirlos, procesarlos y hacer que ellos tuvieran una posibilidad de disminuir el aporte de vitaminas importantes como la liposoluble, entre ellos la vitamina D, y no ejerció un beneficio importante en la reducción de las dislipidemias y los problemas de adiposidad. En tercer lugar, la eliminación de una proteína de alto valor biológico que tiene todos los aminoácidos esenciales como el huevo, que es bajo costo, se puede modificar o se puede agregar a muchos alimentos, fue en un momento dado prohibida, ahora se sabe que no es así. La sustitución del azúcar por aditivos azucarados pensando que eso podía mantener el dulzor de los alimentos y sin embargo nos dimos cuenta que no es beneficiosa, sino más bien es contraproducente porque además son químicos que están produciendo trastornos inmunológicos, conductuales y neurológicos, como vamos a ver. La refinación de las harinas y los cereales para tratar de llevar un aporte calórico a la mayoría de la población no fue efectiva porque disminuye el aporte de fibra y otros componentes importantes en la nutrición y lleva a un incremento de la asimilación. Y por último, lo que conocemos como los adictivos que se le agregan a los alimentos desde el punto de vista natural o artificial, están produciendo daños de disbiosis, inflamación intestinal, alterando el eje intestino-cerebro, como hemos visto con los aditivos de gluten que están incrementando el riesgo de intolerancia y alergia a este componente.
Entonces, estas nuevas guías se basan principalmente en algo que va en contra de la industria alimentaria que ha sido tan importante en Estados Unidos. Y es básicamente enfatizar o limitar los alimentos ultraprocesados, envasados, listos para consumir, las bebidas azucaradas, los snacks, los cereales refinados, las carnes procesadas, aquellas carnes que tengan aditivos para que sean preservadas en el tiempo, y los productos con aditivos artificiales. Y esto se debe a que estos alimentos ultraprocesados tienen gramo a gramo una mayor densidad de calorías que el producto original. Es decir, que estos alimentos incrementan de manera significativa los niveles de insulina en el periodo postprandial, a diferencia del alimento en su modo natural e inclusive con el mismo aporte calórico. Estos alimentos ultraprocesados van a producir disbiosis, van a producir un proceso inflamatorio crónico por la presencia de calorías vacías inapropiadas, e inclusive ha surgido a través de la ingesta de estos alimentos otro factor de riesgo frecuente y cada vez más posible de evaluar en la población latinoamericana, que es la periodontitis. Además, se hizo una restricción importante y se abarcó el grupo infantil con la limitación estricta de los consumos de azúcares añadidos. No se recomienda no superar a 10 gramos por comida de azúcares, restringiendo al máximo la cantidad de azúcares en niños menores de 10 años, restringiendo absolutamente el consumo de azúcar en niños menores de 2 años y enfatizando una eliminación de las bebidas azucaradas en todas las etapas de la vida, específicamente los refrescos, gaseosas, las bebidas de frutas y las bebidas energéticas. Estas bebidas energéticas a nivel de la población latinoamericana cada vez demuestran en estudios epidemiológicos que son las causantes de la enfermedad hepática esteatóxica, que como todos sabemos también es un factor de riesgo cardiometabólico. La limitación de los aditivos artificiales es muy grave, porque estos aditivos que se estaban utilizando, como los sabores artificiales, inclusive algunos eran colorantes derivados del petróleo, conservantes artificiales, edulcorantes no nutritivos, producen en el niño efectos adversos y en el adulto, en el problema, en su estructura metabólica, pero además afectan la microbiota, y en el niño pueden inclusive traer trastornos del comportamiento conductual, involucrándolo en las causas del incremento de los trastornos del espectro autista. Es importante resaltar que estas guías por primera vez se abocan de manera significativa a las primeras edades de vida. Se considera que debemos corregir los hábitos alimentarios de las primeras edades para que en ese periodo de alta vulnerabilidad y de formación de tejidos no se afecte con un incremento de los azúcares añadidos y por ende de la adiposidad predominantemente de tejido blanco, y llevemos entonces a los niños a tener disfunción endotelial. Se plantea que estos pacientes no deben comer azúcares en los primeros años de vida para disminuir la palatabilidad o la necesidad de comer alimentos azucarados o salados, y con eso se permite tener un poco un hambre que sea más apropiada, que sea más, no sea un hambre idónica o un deseo de comer alimentos azucarados, y tengamos entonces un crecimiento y desarrollo más apropiado. Se ha visto, pues, en múltiples estudios que los hábitos inapropiados en la familia también condicionan hábitos inapropiados en la madre, que aunque la madre no tenga una obesidad, si ella ingiere alimentos inapropiados como excesos ultraprocesados o alimentos ricos en azúcar, ese niño va a nacer con un aumento del tejido adiposo blanco, que debería ser primordialmente un tejido adiposo pardo, más vascularizado, más funcional, con hipertrofia del adipocito, con un aumento de los lípidos en sangre, va a tener infiltración grasa de todos sus músculos y sus órganos, inclusive el paso del predipocito al adipocito maduro es más rápido en los niños que son sometidos de edades muy tempranas a este tipo de alimentación, inclusive a través desde el momento intrauterino. Ello va a condicionar una disfunción mitocondrial tanto en el músculo como en el tejido adiposo, que va a llevar a que haya una adipocitopatía en ese niño y haya una predisposición mayor a tener riesgo de enfermedad cardiometabólica, sobre todo si no lo identificamos en las primeras edades de vida. Y uno de los elementos más favorecedores de eso es la alimentación con leche humana desde las primeras edades.
Inclusive, si es una niña que sufre ese tipo de alimentación, ella va a llevar en sus óvulos esa transmisión epigenética y vamos a tener una transmisión intergeneracional de esa condición de riesgo a enfermedad o a adipositopatía infantil. Otro cambio importante es por primera vez se elimina la recomendación de utilizar arroz refinado como parte de la dieta regular diaria, limitar las harinas blancas y los carbohidratos refinados como hablamos anteriormente. Esto se debe a que todo este refinamiento disminuye el aporte de fibras, micronutrientes, minerales, vitaminas y algunos nutrientes funcionales propios de los alimentos de origen natural y por eso se llama real food o comida real. Eso es para favorecer que haya una menor deficiencia de estos micronutrientes y minerales y vitaminas y por ende no haya un incremento de la asimilación de los alimentos. También, a diferencia de lo que parece en el dibujo, hay una recomendación de una ingesta apropiada que no se modifica de grasa saturada. Se mantiene el aporte de grasas saturadas en menos del 10% del consumo de las calorías totales, principalmente de grasas que han demostrado tener efecto beneficioso, como la propia de los alimentos enteros, no adicionarle más grasa a la carne ni a los pescados, pues el huevo recomienda las nueces, las semillas, los lácteos enteros, y además de eso, las aceitunas y los aguacates que han demostrado un favorecimiento del consumo de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Por primera vez también se hace una recomendación con respecto al alcohol, ya no se determina qué cantidad es más beneficiosa para los diferentes sexos, sino que ya se determina que de una vez no se recomienda el consumo de alcohol a ninguna etapa de la vida. Específicamente hablan también de las diferentes etapas y aquí le pongo unas recomendaciones que surgen como prioridad nutricional. De 0 a 6 meses, la leche materna con o vitamina D, una restricción muy importante de los sólidos, de los jugos y específicamente del agua, sobre todo en los niños que reciben leche humana. De 6 a 12 meses, se debe garantizar el consumo de hierro, zinc y alergenos comunes, eso primordialmente en los alimentos que haya garantía de que reciban una proteína de alto valor biológico y la restricción clave a esta edad son los azúcares añadidos y la miel. Después de los 12 meses hasta los 2 años de vida, empezar a incrementar las texturas, dar lácteos enteros y evitar las bebidas azucaradas o los lácteos con añadidos de azúcares. Y de 2 a 18 años, monitorizar que el niño coma alimentos que no sean refinados, que tengan aporte de proteínas lácteas y proteína macrea para tratar de cubrir los requerimientos primordialmente de la maduración ósea y restringir lo que es el sodio y las grasas saturadas a no más de un 10%. Como recomendación, desde el nacimiento hasta los 4 años, hay que descubrir el sabor. El niño tiene que tener una palatabilidad en los diferentes alimentos, cosa que no se conseguía cuando le agregábamos azúcar. Se recomienda que en el caso de los niños que reciben fórmulas infantiles, nunca más de 32 onzas al día. Hay que dar un aporte de nutrientes. Es importante cubrir los alimentos que tengan hierro, que tengan proteínas de alto valor biológico. El agua a partir de los 6 meses es la mejor bebida y sustituir la fórmula infantil, sobre todo las fórmulas con azúcares añadidos, no utilizarla y a los mayores de 12 años darle, perdón, en este caso es 12 meses, no ofrecer alimentos que contengan, disculpen por el error, que no contengan alimentos de azúcares añadidos. Hay que favorecer el yogur, los granos, la legumbre y tratar de prepararla de forma segura y sobre todo sanitariamente adecuada. También a partir de los 5 años se recomiendan los alimentos enteros, los ricos en nutrientes, todo lo que hemos hablado anteriormente, ofrecer a los niños lácteos enteros, evitar las bebidas con cafeína y recientemente acaba de salir una publicación de la Asociación Americana del Corazón con respecto a la cafeína que se las puedo facilitar y permitir, se las voy a hacer llegar a través de la doctora Maffer, donde se establece que por primera vez hay una restricción absoluta del consumo de bebidas energéticas en los niños, no la recomendación de los azúcares añadidos y por supuesto incorporarle al niño al hábito diario de la selección de alimentos. Importante, ya después de los 11 años, fomentar los hábitos saludables en los niños. Esta etapa es crucial, la etapa preconcepcional, lo que se adquiere aquí como hábito se mantiene y muy probablemente ellos lo ejecuten como padres.
y es importante que se reciba una cantidad apropiada de aporte energético, proteínas, calcio, hierro, evitar esos ayunos prolongados en los adolescentes que lo que hacen es mermar el crecimiento en las etapas de la adolescencia, favorecer el consumo de calcio y vitamina D o alimentos con estos componentes, no necesariamente suplementados, para garantizar un pico de masa ósea adecuada, que eso también es un factor que minimiza el riesgo cardiovascular. Por supuesto, lo que hemos hablado de las bebidas azucaradas, ultraprocesadas. Los suplementos van a depender de cada individuo y por eso es que los niños, a partir de la etapa de la adolescencia, tenemos que individualizarlos porque no todos los jóvenes de 12 años son iguales, algunos ya han complementado su ciclo de menstruación, otros no han iniciado pubertad y por eso debemos individualizarlo. Garantizar que esos niños realicen actividad física y yo añadiría aquí que disminuyan las actividades sedentarias como el tiempo en pantalla. Recientemente, el Colegio Americano de Corazón, de Cardiología, perdón, acaba de sacar a través de su revista Jack un análisis de todo esto y establece que hay que limitar o evitar estos alimentos porque hay evidencia de daño. O sea, lo que es la grasa de origen del ganado vacuno, porque es extremadamente irritante del tejido endotelial y produce una aterosclerosis primordialmente por la presencia de ácido palmítico en sus componentes. Los alimentos ultraprocesados, no voy a hablar más de eso porque ya yo creo que los voy a aturdir. Los edulcorantes artificiales que se creían que eran buenos, pero ahora se sabe que no, y ponen un poquito como evidencia insuficiente que habría que demostrar para hacer una recomendación más estricta y más recurrente del consumo de estos alimentos. Los lácteos enteros están de moda, principalmente en la población infantil se pueden mantener, en la población adulta todavía está en evaluación y sin embargo ellos recomiendan el yogur, el queso, porque son fermentados pareciéndose un poco más a la dieta mediterránea por el aporte de calcio y vitamina D y que estos alimentos, como sabemos, tienen menos lactosa, por lo cual se digieren mejor y cubren los requerimientos. Los aceites de cadena media están un poquito en evaluación, son agregados que se le están haciendo a la comida para tratar de garantizar que no haya un paso de la absorción de esas grasas a través del hígado y no incremente el riesgo de esteatosis hepática en los pacientes que la ingieren. Eso está en recomendación. La fruta del monje y la stevia, que aparentemente son alternativas edulcorantes naturales. Algunos están en favor, yo personalmente estoy en contra porque son alimentos que aunque sean de origen natural, son ultraprocesados y tienen gramo a gramo una mayor cantidad de sabor edulcorante, lo cual afecta la palatabilidad. Definitivamente eso nadie lo va a estudiar en niños y nadie va a ver qué pasa con un niño que ingiere este tipo de edulcorantes a futuro. Sí se mantienen las recomendaciones, como sabemos, de los aceites de plantas, los aceites de semilla. Hay que escoger el más cardiosaludable. En nuestra región, el aceite de oliva es costoso. Podríamos comer aguacate como consumo de grasa saludable y tratar de recomendar en lo posible el aceite de maíz, que es un aceite que es menos dañino y que podríamos hablar más adelante. Todos esos aceites agregados en la mínima cantidad posible y sobre todo recomendar sí el consumo desde la edad infantil de pescado y mariscos, específicamente pescados que sean de corte oscuro, que principalmente no sean muy grandes, que son los que tienen plomo, y eventualmente aquí podríamos recomendar el carite, la sardina, el cazón. Eso se puede inclusive iniciar desde los primeros 6 meses de vida. En fin, este patrón dietético se basa primordialmente en los nuevos pilares de las sociedades científicas, mantener un peso corporal adecuado, las frutas y verduras, los cereales integrales, no los alimentos procesados, sí las grasas saludables para mejorar la palatabilidad de los alimentos, las proteínas magras, preferiblemente del mar, mínimo 2 veces a la semana, no los azúcares añadidos, disminuir el sodio a lo posible, lo mínimo. Recuerden que los ultraprocesados dulces contienen sal y los salados contienen azúcar, entonces eso hay que eliminarlo y el alcohol, si es posible, no ingerirlo nunca. Estos patrones están basados en la dieta mediterránea, en la dieta DASH, en el enfoque de las dietas veganas y vegetarianas y en las dietas pescetarianas. En este momento, la única dieta que tiene certificación por el tiempo es un estilo de vida, que es el estilo de vida mediterráneo, y es la dieta que podemos recomendar inclusive desde los 6 meses de vida. El resto de las dietas vegetarianas, las dietas pescetarianas,
Quizás la pescetariana un poco más en las primeras edades de vida, las dietas vegetarianas bajo supervisión única y exclusivamente y nunca antes de los 3 años de vida, pero siempre bajo supervisión de un nutricionista que le cubra bien los requerimientos proteicos y evite que el niño no tenga alguna deficiencia que le ponga en riesgo su crecimiento y desarrollo. Cuando le pedí a la IA que me diera una figura para las recomendaciones para los cardiólogos pediatras de las recomendaciones de la Academia Americana del Corazón, me ofreció esto. Aquí se las dejo para que la transmitan, la peguen, la difundan, pero lo importante es comer comida saludable, evitar los alimentos empacados y ofrecer en esos niños también alternativas. Siempre preguntar que los niños vayan con una recomendación de actividad física, bien sea aeróbica o anaeróbica, pero que siempre hagan ejercicio, pueden hacer ejercicio sobre su propio peso, ejercicio con liga y eso le va a favorecer inclusive la motricidad y le va a favorecer la masa muscular. Y por último, disminuir las actividades sedentarias, específicamente la pantalla que nos está haciendo tanto daño, no solamente en el trastorno de conductual de los niños, sino también en el trastorno de dormir y de descansar. Muchísimas gracias. Aquí tienen mi Instagram para cualquier duda, para cualquier bibliografía que necesiten, siempre a la orden. Todos sabemos que mientras más tarde iniciemos el cambio, más restricciones hay que hacer y más medicaciones al futuro. Los niños con cardiopatía son niños de alto riesgo cardiometabólico. Implementemos esas recomendaciones desde la primera fase de vida. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Livia Machado por tan extraordinaria exposición. La verdad que puntos fundamentales a recordar, pienso en la no recomendación de alcohol a ninguna edad, el ayuno prolongado en adolescentes, un tema importante, sobre todo en los adolescentes, pienso yo, del sexo femenino y el asunto con el peso en edades de entre los 12 y 18 años. Y bueno, por supuesto, garantizar la actividad física. Eh, Como les comenté por el chat, pueden realizar comentarios o preguntas. La doctora Livia está atenta. Tenemos por acá Sí, a claro, la estoy aquí doctora. pendiente. Gracias. La doctora Livia la tenemos en vivo y directo. Aprovechen porque la verdad que esto es un lujo que tenemos nosotros los cardiólogos pediatras. Hoy estuve dando una clase de muchachos de sexto año. Una de las cosas que le hice énfasis, porque nosotros hacemos mucho comentario de, bueno, las cardiopatías congénitas son una por cada 100 recién nacidos vivos, este es el defecto más frecuente, etcétera. Pero Claro. también recordarles que no solo es cardiopatías congénitas, cardiología pediátrica es prevención cardiovascular. Nosotros somos los que van tallando esos adultos que queremos que sean adultos más sanos. Entonces todo inicia y no inicia en lo que la gente piensa regularmente, un escolar, un adolescente, el deporte, empieza en los primeros días de la vida. Voy a hacerle una pregunta por acá que realiza Tania Fernández. En deportistas, y yo creo que quizás lo que comenta es en deportistas de alta competencia, quizás escolares, la utilización de bebidas tipo Gatorade antes, durante el ejercicio. ¿Tiene alguna recomendación para estos grupos etarios en los deportistas? Sí, por supuesto, es fundamental la hidratación antes del deporte, durante el deporte y después del deporte. La recomendación más importante es que los deportistas aprendan a visualizar su orina durante la actividad física y después. Y si las orinas son muy concentradas, se debe recomendar el aumento de la ingesta de agua. Dependiendo del tipo de deporte y dependiendo de las condiciones climáticas, ellos van a requerir más o menos cantidad de líquidos. Lo que sí se recomienda es que por cada 2 tomas de agua debe tomar alguna bebida con electrolitos. En este caso, la doctora habló del Gatorade,
Sí, no hay ningún problema. Cualquier bebida que sea estandarizada para deportistas se puede utilizar. Es importante que las bebidas para deportistas son para deportistas, no son para el consumo de regular o recreativo, porque tienen una alta carga de sodio y tienen una alta carga también de azúcares de fácil absorción. E inclusive se está recomendando ahorita que el deportista, después de tomar la bebida, debe enjuagarse la boca porque tiene un incremento del riesgo a caries dentales. Excelente, doctora. Bueno, por acá tenemos varios comentarios. Excelente. Saludos, doctora Rivia. Muchos saludos por acá y felicitaciones. Por acá el doctor Leonardo Ramírez nos comenta, importante creo yo resaltar que el calcio y la vitamina D debería ser contenido en alimentos, pues el consumo automedicado de suplementos dietéticos en la población es demasiado anormal. Muchas gracias, doctora Machado. Y dice, ¿desde qué edad recomiendo el Gatorade en jóvenes deportistas? Creo que esa parte Desde que ya hagas la, deporte. exacto, ya la respondió. Por Con acá respecto, Elka, con respecto ajá, al calcio, es muy importante estar pendiente que los suplementos de calcio hay que vigilarlo porque incrementan el riesgo también a problemas de cálculos renales y otras cosas. ajá, Y la vitamina D, siempre y cuando se estime o se hagan los niveles de vitamina D que demuestren que hay deficiencia. Pero una de las cosas más importantes que tenemos nosotros es la sobremedicación de vitamina C. El exceso de vitamina C, que a veces lo utilizamos, tome 1 gramo o tome 500 gramos sin tener una dosificación adecuada, incrementa el riesgo de pérdida de calcio por la orina. Entonces es fundamental que nosotros a veces recomendamos una cosa que trae efectos secundarios que pueden ser deleterios. correcto, doctora. Excelente. Por acá me llegó un mensaje por WhatsApp. Doctora Elka. Elka, te quedaste Sí, Elka se quedó congelada. congelada. Yo pensaba que era yo, ya yo iba a ver qué Ya pasa. estaba buscando conexión. Bueno, a lo Doctora mejor Elka se quedó está. congelada, pero bueno, Mafer, toma Ahorita, mi... ahorita buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están Hola. todos? La doctora está ahorita logrando otra vez la conexión de la luz, está sin luz en este momento, Ah, está Ahí haciendo la está, conexión. volvió. Sí, Ah, ahí está, perfecto, muy bien, doctora. sí, bueno, un poquito de dosis de de todo Ubicatex. el asunto. Ok. Sí. Por acá me comentaron la importancia de cumplir los primeros 1000 días libres de azúcar. Doctora, si tiene algún Sí, comentario sí, más bueno, al respecto. yo lo hice porque por primera vez todas las asociaciones científicas, específicamente las vinculadas a prevención cardiometabólica, están tomando esa recomendación. Es importante, los primeros en el periodo de embarazo puede pasar el azúcar, el exceso de azúcar y los edulcorantes, inclusive a través del líquido amniótico, e ir modificando la palatabilidad, como dije, del niño y a aumentar el riesgo de que ese niño nazca con mayor adiposidad, que después eso se vuelve una adipocitopatía. Y en los primeros 2 años de vida ya existe la recomendación franca y pertinente de la no utilización de azúcares añadidos a todos los alimentos. El problema más importante lo teníamos porque las leches contenían azúcares agregados, Ujú. utilizábamos cereal en la primera fase de alimentación en el niño y le agregábamos a ese cereal azúcar, o sea, eran azúcares, cereales azucarados y eso ya se eliminó, gracias a Dios. Excelente, excelente. Sí, doctora, por acá algunos comentarios. El exceso de vitamina C, el doctor Víctor Sana, de acá de Valencia, es nefrólogo, deriva en exceso de oxalato de la orina y por ende su cristalización, formando cristales de oxalato de calcio, monohidratados y hidratados que fácilmente forman maclas y posteriormente litiasis. Más o menos algo de lo que Excelente. se comentó. El doctor Troconis por acá comenta, cirujano cardiovascular. No hay que esperar que el niño cardiópata gane peso antes de ser operado. Eso siempre lo oí de mis pacientes y mi respuesta siempre fue, opérate ya, sobre todo en patologías con hiperflujo pulmonar, claro, y lo hacemos. De hecho, de eso quizás vaya a conversar también Manfred, me imagino, en la charla que viene. La suspensión de productos lácteos en preescolares y escolares, incluso en aquellos niños con nefrolitiasis, se han demostrado que no solo aumenta el riesgo de formar más cálculos, sino que produce desmineralización ósea y dental, de manera que lo que hay que hacer es fomentar un consumo que satisfaga los requerimientos diarios.
Entonces, bueno, creo que todos comentarios, si tiene algún otro comentario, doctora, o con algo que usted quiera cerrar para dar. No, bueno, yo quiero resaltar que una de las cosas más frecuentes en nuestra población y cada vez es un hábito desafortunadamente peor en los adolescentes es el no desayunar. El no desayunar no solamente incrementa el riesgo a problemas de obesidad, sino a problemas de no alcance adecuado de la talla final adulta, sino que además produce daño cognitivo y está vinculado a muchísimas cosas. Entonces la palabra lo dice, dejar de ayunar, desayunar. Entonces es fundamental que los niños a lo mejor no les da tiempo de comer mucho, pero que coman algo en las primeras horas al levantarse. Muchísimas gracias. Bueno, creo que puntos que quedaron bastante claros. Nuevamente le agradecemos a la doctora Livia Oh, Machado por siempre. formar parte de nuestro grupo de trabajo, de nuestra sección, ser nuestro bastón allí en esta parte de prevención, porque queremos crecer más en esta área y estamos convencidos de que va a ser de su lado, porque bueno, creo que en lo que es cardiología pediátrica venezolana estamos empezando a crecer esa pirámide y bueno. Vamos Puede a, ser. vamos a ir de la mano juntos. Muchísimas gracias Gracias, y Elka, Mafer, a todos. Gracias por estar. gracias a usted. Vamos, la doctora María Fernanda, para que por favor presente al siguiente conferencista. Sí, buenas noches. Vamos a continuar entonces con el doctor Manfred Germani, quien es cardiólogo pediatra e intervencionista del Hospital Miguel Pérez Carreño y el Centro Policlínico de Valencia. Él nos va a hablar la noche de hoy de terapias endovasculares innovadoras en cardiopatías congénitas, rompiendo fronteras. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Saludos, estoy buscando aquí para compartir mi pantalla. Adelante. Ajá. Ya vamos para allá. Sí, ha salido. Perfecto. En este momento, muy bien. Chévere, ¿la ven todos ahí? Sí, correcto, doctor. Se Sí, ve muy vale, bien. perfecto. Adelante. Bueno, primero que nada, agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación, particularmente al capítulo o a la sección de cardiología pediátrica de la sociedad. Y mi charla en este webinar, pues la vamos a enfocar a las terapias nuevas y a las barreras que hemos roto o que se han roto en el manejo endovascular de distintas cardiopatías congénitas. Los casos que les voy a presentar, pues, son producto de trabajo en equipo con colegas y amigos acá en Venezuela y en República Dominicana. No tengo ningún conflicto de interés, esta es mi filiación con la industria. Entonces, ¿qué ha cambiado en el tiempo? Anteriormente la cirugía estaba considerada como la principal alternativa para la resolución de las cardiopatías congénitas. Un comentario interesante que hizo el doctor Trocónico y que todavía seguimos escuchando ese tipo de menciones es esperar que el paciente crezca para resolverse. Si el paciente debe pesar más de 10 kilos para plantear un procedimiento. Esa es la concepción anterior. Además de eso, habían limitaciones en los dispositivos, los accesos y sobre todo los sistemas de entrega. Habían limitaciones en los equipos e imágenes, lo que condicionaba que había mayor exposición a la radiación y al contraste. ¿Y qué ha cambiado? Pues gracias al soporte de la industria se ha logrado miniaturizar no solamente los dispositivos, sino los sistemas de entrega. Se realizan intervenciones en pacientes de muy bajo peso, menores de 1 kilo, inclusive en prematuros extremos. Y el objetivo cada vez es mayor a procedimientos con poco uso de contraste y con menor exposición fluoroscópica. Actualmente, por ejemplo, un procedimiento que hacemos con bastante frecuencia, el cierre del foramen oval permeable en pacientes adultos, usualmente usamos fluoroscopias de 1 minuto o menos. Y yo creo que particularmente acá en Venezuela, lo que ha hecho que avancemos más es el mayor entrenamiento. Hemos agarrado experiencia y particularmente trabajamos de la mano. Es decir, hacemos un trabajo multidisciplinario, los cardiólogos, pediatras, intervencionistas, ecocardiografistas, cirujanos cardiovasculares, intensivistas y todas las especialidades que confluimos
en esta gran especialidad y eso ha logrado que tengamos una expansión en la indicación en anatomías más complejas y en pacientes de alto riesgo. Y les voy a hablar primero de la persistencia del conducto arterioso. Un pequeño resumen, pues es la condición cardiovascular más frecuente del prematuro. Es una patología muy heterogénea, pues porque en algunos pacientes queremos abrirlo y en otros pacientes queremos cerrarlo. La heterogeneidad clínica es muy variada. ¿Por qué? Porque los conductos son de diferentes tamaños, condicionan diferentes repercusiones y usualmente estos pacientes tienen diferentes mortalidades. Y hay diferentes formas de tratarlos, entonces existe muchísima controversia, sobre todo a quién, cuándo y cómo tratar a estos pacientes. Entonces, pasamos de paciente tenía conducto, démosle una AINE. La única opción resolutiva era la cirugía, que era la ligadura del conducto arterioso, y usualmente era tardía, es decir, esperaban que el paciente creciera con toda la morbimortalidad que condiciona que ese conducto esté patente o permeable por mucho tiempo. Y ahora, en el manejo de esta patología, nos hemos enfocado, o el mundo se ha enfocado más en el manejo fisiológico, en el manejo de la repercusión hemodinámica individualizada en estos pacientes, y en tal sentido la ecocardiografía cumple un rol fundamental. Además de eso, hay ahora dispositivos hechos específicamente para el cierre endovascular del conducto arterioso, como es el Piccolo de Amplatzer, que es netamente para el manejo del prematuro. Y estos procedimientos tienen menos exposición de fluoroscopia. Insisto, lo que siempre pregono, la actividad con el heart team. Y fíjense, para que entendamos en el tiempo qué ha sucedido con el conducto arterioso, esta es una publicación con una casuística muy grande y se ha demostrado que en el tiempo usa menos AINES, los pacientes son menos diagnosticados, los pacientes son menos operados, sobre todo por ligaduras, y paradójicamente no hay un aumento de la mortalidad de estos conductos arteriosos en prematuro. La importancia del eco, que en resumen es conocer la repercusión hemodinámica y la dilatación de cavidades, la relación aurícula izquierda-aorta. Importante conocer la lesión a órgano diana, que básicamente se hace estimando la hipoperfusión sistémica con el Doppler en la aorta descendente, los diferentes patrones de flujo del conducto arterioso. Entonces, pues ya lo estudiamos y desde hace unos años, desde el primer trabajo publicado por Satananan, que involucró el estudio pivotal de 200 pacientes que pesaban entre 700 gramos y 2 kilos, lograron demostrar el cierre completo del conducto arterioso en la mayoría de los pacientes con escasas complicaciones. Y de hecho, hoy en día es prácticamente un procedimiento estándar en pacientes de primer mundo y progresivamente han ido desplazando la cirugía. ¿Por qué? Porque con procedimientos menos invasivos han demostrado resultados similares o por lo menos no inferiores a la cirugía y con menos mortalidad y el egreso más precoz en comparación a los pacientes sometidos a la cirugía. Entonces, con estos antecedentes, hace un tiempo teníamos un paciente en el Hospital Miguel Pérez Carreño, un prematuro de 1,4 kg que estaba en delicadas condiciones generales con el diagnóstico de un conducto arterioso, que había recibido 3 ciclos de AINES, pero estaba dependiente de la ventilación mecánica. Entonces, hacemos el ecocardiograma. Fíjese, hay dilatación de las cavidades izquierdas. A nivel del Doppler color vemos el flujo torrencial del conducto arterioso. Afortunadamente, en el Hospital Miguel Pérez Carreño contamos con el stock de pícolos y entonces, haciendo el abordaje vascular, en este caso solamente abordamos la vena femoral, lo hicimos en la terapia y bajamos al paciente a la sala de hemodinamia. Cruzamos fíjense, este es el paciente, este es el dispositivo, lo pequeñito del paciente. Cruzamos el conducto arterioso, solamente usamos introductores 4 French, hacemos la angiografía y vemos la presencia del conducto arterioso. Avanzamos una prótesis Piccolo 5x2 y guiado por fluoroscopia, sin angiografía, insisto, sin pinchar la arteria, implantamos el oclusor Piccolo, este es un 5x2, procedimos a la liberación del mismo y hacemos la verificación por ecocardiografía. Fíjense, aquí está el dispositivo,
donde vemos un flujo laminar sin obstrucción de la aorta, y lo mismo lo confirmamos en el eje corto para verificar la posición y la ausencia de cortocircuito residual en la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y pasamos del conducto a pacientes un poquito más años, perdón, de más peso, y como lo titula la lámina, más allá de la barrera de los 10 kilos, este es un paciente de 9 meses que pesa solo o pesaba solo 4,5 kilogramos, que tradicionalmente este paciente era llevado a cirugía y nos lo refirieron para el abordaje endovascular. Y fíjense, hacemos la angiografía y el conducto es tan grande, ¿sí?, que el pigtail se mete directo entre la arteria pulmonar. Implantamos esto es un oclusor Duo-Kluwer, no hay cortocircuito residual, no hay obstrucción en la rama izquierda, el paciente egresa. Otro ejemplo, para mí, estos son los conductos más difíciles de cerrar. Esto es un conducto arterioso, un paciente que solamente pesaba 6 kilos, es un conducto tubular. Fíjense que casi es del tamaño de la aorta y de una de las ramas pulmonares. No tiene constricción y no tiene dilatación, lo que dificulta el anclaje del dispositivo, y usamos una prótesis no convencional, que es una Platzer Vascular Plug 2, para cerrar el conducto. Ya lo van a ver allí. Fíjense la prótesis colocada, las angiografías donde no vemos tosecito residual. También verificamos y no hay obstrucción en la rama izquierda de la arteria pulmonar, por lo que, insisto, un paciente que tradicionalmente era quirúrgico es resuelto de forma exitosa por vía endovascular sin ningún tipo de complicación. Este paciente en el seguimiento va muy bien. Seguimos con conductos y vamos a cambiar ahora la tónica. Esta es una paciente femenina adulta de 56 años que tiene la particularidad que la paciente está en insuficiencia renal, por lo cual está proscrito el uso de contraste. Entonces, nos guiamos el procedimiento. Fíjense, este es el eco, que es la ventana de la paciente era muy mala, es una paciente adulta, y nos guiamos solamente por orientación angiográfica, y entendiendo las curvas de presiones era lo que lograba determinarnos en cuál cámara cardíaca estaba. Entonces es importante, obviamente, conocer la fisiología. Cruzamos el conducto, hicimos un circuito arteriovenoso y medimos el conducto, porque esto es un balón para hacer medición de CIA, y en la porción más estrecha, es decir, donde hace como una especie de reloj de arena, fue como logramos entender o estimar el tamaño del conducto arterioso. Entonces, implantamos el dispositivo. Esta es una prótesis Duo-Kluwer, esta es una prótesis grande, 14-12, y la verificación ecocardiográfica, donde se ve en la prótesis colocada, sin obstrucción en la aorta. Fíjense el flujo laminar, y en la rama pulmonar ya sin cortocircuito residual, sin obstrucción en la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces, insisto, esto es un cierre de conducto arterioso y no usamos una gota de contraste. El único contraste que se usó fue para la referencia geográfica del balón. Y otra patología que también hemos roto las barreras es en el manejo de la comunicación interauricular. Este es un paciente de 8 años con 26 kilos que tiene una comunicación interauricular muy grande. Fíjese, este es un balón y las medidas que nos dio es un 30. Esto es una prótesis para cerrar CIA de 30 milímetros. Fíjense lo grande que se ve el dispositivo en relación a la silueta cardíaca. Ya este paciente, 3 años de seguimiento, sin erosión, sin obstrucción de las venas pulmonares, sin afectación en la válvula mitral ni ninguna estructura circundante. Y nos vamos al otro extremo de la vida. Este caso lo presentamos en un congreso internacional que hubo en Maracaibo. Es una paciente, una adulta mayor de 74 años de edad, que tiene una comunicación interauricular, digamos que de mediana a grande, que medía 26 milímetros, que tenía hipertensión pulmonar, pero con resistencias vasculares pulmonares todavía aceptables, que tenía una presión diastólica final del ventrículo izquierdo normal. Y justo cuando implantamos el dispositivo, fíjese en el video, la paciente hizo fibrilación auricular, que también lo vamos a ver en el electrocardiograma. Entonces, pues, el planteamiento en la sala, y tuvimos
la fortuna de contar con electrofisiólogos allí, intentamos cardiovertir al paciente en 3 oportunidades y seguía de fibrilación auricular. Debemos recordar que esto es una complicación que ocurre no solo con el cierre de CIA, sino con el cierre foramen oval permeable. Al final decidimos mantener el dispositivo de dar tratamiento médico con amiodarona y a las 3 horas la paciente retornó a ritmo sinusal. Entonces, la mayoría de los trabajos lo que plantean es que estos pacientes, el cierre disminuye o hay una regresión progresiva de las cavidades derechas, mejora la calidad de vida de los pacientes, disminuye el riesgo de embolía paradójica y el sustrato arritmogénico de estos pacientes es justamente la dilatación de las cavidades derechas. Entonces, al eliminar esa dilatación, el riesgo de recurrencias de esas arritmias es obviamente mucho menor. Y otros procedimientos en los que hemos ido perfeccionando en los últimos años. Esta es una pacientica que nos llegó al Hospital Miguel Pérez Carreño en muy malas condiciones generales, una pacientica de 1 mes que tenía una cardiopatía congénita crítica, particularmente una estenosis severa, o mejor dicho, una estenosis crítica de la arteria pulmonar. Fíjese la saturación con la que llegó, 26%. Y lo que planteamos, un dato importante, la paciente pesaba 2,2 kilos para el momento del procedimiento. Entonces dijimos, planteamos un procedimiento paliativo, en este caso por abordaje femoral, con el uso de sistemas de liberación 4 French. Hicimos la angiografía donde se ve el conducto arterioso. em, Vamos a ver que cruzamos el conducto, ahí está el stent, y posteriormente el stent se va a insuflar y se va a posicionar. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Aumentar el flujo pulmonar y la saturación posterior, inmediatamente después del implante del conducto arterioso, fue de 91%. Realmente el stent en el conducto arterioso es un procedimiento de rutina en centros altamente especializados que progresivamente han ido desplazando a la fístula de Blay-Lockhausen o la fístula sistémico pulmonar, obviamente en pacientes muy bien seleccionados. Y muchísimas veces en estos casos nos apoyamos, que es otra de las ventajas de la tecnología. Intracaso compartimos el caso con algún especialista que tenga más experiencia, y el que les muestro a continuación, me tocó a mí apoyar vía remota. Esta es una paciente que llegó también con una cardiopatía congénita crítica. Este es un paciente de Puerto Ordaz con un diagnóstico tardío, y aquí quiero hacer un inciso: la importancia de hacer el tamizaje neonatal por oximetría de pulso a todos los recién nacidos antes de egresar. Es la mejor forma, sobre todo en el contexto país, de hacer un diagnóstico precoz y tratar de ofrecer algún tipo de solución a estos pacientes. Y pues bueno, nos comparten la imagen, un conducto restrictivo, lo cruzan y hacen la medición con el balón no se infla, solamente para tener una referencia, y el paciente se para. Realiza maniobras de RCP mientras implantan el stent. Fíjense el resultado final, muy bien abocado a la aorta de la pulmonar y la saturación post procedimiento de 91%. Y continuando con procedimientos innovadores. Este es un paciente de 5 años de edad, posoperado de Yatene, y esa es la ortograma, como la raíz aórtica está un poco dilatada. Y la razón por la que ya hablábamos de hemodinamia es porque teníamos el diagnóstico ecocardiográfico y tomográfico de una estenosis de la rama derecha de la arteria pulmonar. Fíjense la angiografía, y como hay una lesión importante, una disminución significativa de calibre en la rama derecha de la arteria pulmonar, hacemos las angiografías selectivas tanto derecha como izquierda, y posteriormente hacemos una dilatación inicialmente con un balón, ¿sí? Para que nos permita progresar mejor la camisa y liberar un poco la obstrucción, y posteriormente hacemos el implante del stent en la rama derecha de la pulmonar. En este caso en particular logramos una reducción del 85% del gradiente, cosa que es considerado exitoso para el procedimiento. Y en otros pacientes que todavía tenemos, o en otros procedimientos que todavía tenemos mucha tela que cortar, es en el tratamiento del corazón izquierdo hipoplásico. Este es un paciente
con esta patología que además tenía una aorta ascendente muy hipoplásica, medía menos de 2 milímetros, como lo van a ver en la angiografía. Entonces aquí hacemos varios procedimientos. En este caso es híbrido, implantamos un stent ductal. Este es un stent mucho más grande porque necesitamos garantizar el flujo sistémico. Luego hicimos una cetostomía con la técnica de Rashkin tradicional y los cirujanos hicieron un cerclaje de ambas ramas pulmonares. Fíjense cómo hay la restricción del flujo ahí en la rama derecha y el flujo laminar. Esta paciente en el postoperatorio inmediato falleció secundario a un proceso infeccioso. Y entonces, para concluir, em, en el caso del conducto arterioso, el manejo es cada vez más importante, su guía por su componente fisiopatológico. Cada vez trabajamos en pacientes más pequeños y con anatomías más complejas, siendo procedimientos menos invasivos y con mayor precisión. Cada vez es menos contraste, menos fluoroscopia, más eco en la sala. Cada vez el ecocardiograma y el soporte de los ecocardiografistas intrasala cada vez se ha ido multiplicando y diversificando en el tipo de procedimientos que hacemos. Seguimos teniendo deudas en el país para diferentes patologías, particularmente, por ejemplo, el tratamiento de estenosis de venas pulmonares, en los cateterismos posoperatorios de cirugías complejas, en el implante de la válvula pulmonar, que se han hecho pocos casos y de reciente tenemos uno por concretar. Tenemos un grupo de pacientes y bueno, creo que aquí el tema de los costos del material es una limitante para nuestros pacientes. Siempre, siempre el trabajo en equipo y la selección adecuada del paciente es lo que garantiza el éxito de estos casos. Y un mensaje final es, la verdadera innovación no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino en identificar correctamente qué pacientes pueden beneficiarse de ellas. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Manfred por excelente disertación. Importante siempre trabajar el hemodinamista de la mano del ecocardiografista, pues quien realmente en ese momento es los ojos del mismo. No sé, abrimos en este momento la ronda de preguntas. Aquí también está conectado el doctor Finisola. No sé si alguien tenga una pregunta en el momento. Ok, vamos a ver. Ok. El doctor Pedro Macuarisma dice, en Radiology se publicó la data que desmiente que el contraste yodado isosmolar sea el causante de la injuria renal. El problema no era el contraste, sino la causa por la cual se hacían los estudios. Es un comentario. Felicitaciones, doctor, por su conferencia. Ajá, el doctor... Aquí veo una Ajá, pregunta, Manfred, disculpa que te interrumpa, del uso del sí. ultrasonido para el acceso vascular. Sí, sí, cada vez usamos más eco. Yo creo que, bueno, pues yo creo que todos los que hacemos intervencionismo siempre hay como un rechazo a las nuevas técnicas, pero sí, cada vez usamos más eco y particularmente en pacientes pediátricos es fundamental. Por ejemplo, en este pacientico del conducto de 1,4 kg, hacer el abordaje vascular solo por las técnicas habituales es muy complejo. Cambio por eco es la diferencia o la utilidad es del cielo a la tierra. Muy bien, sí, correcto. También, doctor, estuve viendo algunas conferencias y algunos trabajos en el corazón izquierdo hipoplásico que se utiliza pues el stent ductal o lo mantienen abierto con la prostaglandina y el uso de reguladores de flujo en las ramas pulmonares, que también asumo que pues también puede ser una de las técnicas que se puedan usar de forma no invasiva. Sí, Por sí, aquí, correcto. sí. Esa es una forma, a ver, hay como, de hecho, algunos de estos pacientes que hemos tenido con corazón izquierdo hipoplásico, hemos planteado hacerlo todo endovascular, que es implantar microvascular plug, que es un dispositivo de Medtronic, para hacer el cerclaje, o sea, se implantan en el origen proximal de las ramas y eso restringe el flujo. La limitante con estos casos es un tema económico
Y bueno, afortunadamente nosotros contamos con excelentes cirujanos, pues, que han hecho el trabajo de hacer el cerclaje de ambas ramas. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿Alguno de nuestros hemodinamistas, intervencionistas que están conectados? Yo quería hacer un comentario, yo quería hacer un comentario, no como hemodinamista, por supuesto, ¿no? Y Adelante. era preguntarte, Manfred, ¿cómo estás viendo tú el rumbo de la cardiología intervencionista pediátrica? Porque obviamente la variedad de los dispositivos, y esta es una pregunta, si se quiere, hasta societaria, ¿no? Desde el punto de vista de los cardiólogos clínicos en general, además de los cardiólogos pediátricos, dada tu gran experiencia en la parte de congénito adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el desarrollo de esta área, dado el costo de los dispositivos, que cada día muchas veces se hace más escaso en la parte pública, pero muy costosos tanto en la parte privada? Entonces, ¿cómo ves tú esa parte de los dispositivos en la parte de congénitos adultos? ¿Cómo la ves tú en Venezuela? O sea, ¿cómo vamos, Manfred? La pregunta es esa. Nos la hicimos muchas veces en el hospital, ¿te acuerdas? Cuando Sí. teníamos, cuando no teníamos, qué más teníamos, qué no teníamos, cómo eran qué acciones tomábamos. A mí me gustaría mucho porque cuando particularmente oigo la parte de intervencionismo pediátrico, asumo y viví muchas dificultades, vivimos muchas dificultades con los dispositivos. ¿Cómo ves tú eso? Sí, sí, totalmente, doctora. El tema económico obviamente prevalece. Fíjese que hay estudios de costo-beneficio de, por ejemplo, en niños para el que comparan el cierre endovascular de conductos arteriosos y de CIA y muchas veces pareciera que el costo inicial de la cirugía es menor, pero al final, a la larga data, por las comorbilidades, por los días de hospitalización, los tratamientos, la terapia endovascular, aparte que es lo mejor para el paciente porque es menos invasivo, ha demostrado ser procedimientos de mayor costo-efectividad en comparación a la cirugía. Hay hay dispositivos emergentes, hay nuevas fabricantes de dispositivos con costos un poco más accesibles que pues, para nuestra realidad país puede ser una alternativa para la resolución, sobre todo para aumentar el volumen de pacientes. Muy bien. Sí, y Aquí, bueno, obviamente esperando que seamos como pues, la Venezuela del 2010, donde había dispositivos, donde podíamos tratar a los pacientes sin mayores limitaciones, obviamente entendiendo las indicaciones acertadas de cada caso. Esperemos que más pronto que tarde esa realidad pueda podamos vivirla y sobre todo para poder ofrecer la solución a un gran número de pacientes que están en pendientes por resolverse. bueno, aquí Maureen Espinosa dice excelente exposición. Lógicamente es evidente que el avance científico permite el abordaje con menor riesgo para los pacientes pediátricos, pero por supuesto que el diagnóstico oportuno favorece el futuro de los pacientes. Esa es la idea, inclusive también hacer énfasis pues en el diagnóstico prenatal, que es justamente nuestro webinar anterior, donde la idea pues es tener ya un equipo preparado, el hemodinamista, el cirujano y por supuesto el arsenal de opciones que realmente se tengan para el momento. Doctor, para ir concretando, tenemos una pregunta que nos envían por WhatsApp que dice, ¿cuál considera que ha sido el avance más importante que ha permitido expandir el intervencionismo hacia pacientes cada vez más pequeños y más complejos? Sí, yo creo que definitivamente es una respuesta corta del trabajo en equipo. El trabajo en equipo con ustedes, con los cardiólogos pediatras, que pues al final son los que hacen la selección del caso. Y justamente este webinar, una de las cosas que permite demostrar es cómo cada vez, por ejemplo, vamos a una patología específica del conducto arterioso. Yo considero que hoy en día el 95% o más de los conductos arteriosos se pueden resolver
de forma endovascular. Y la otra gran cosa que ha sucedido en el país es que los cardiólogos intervencionistas que hacemos congénitos trabajamos de la mano. Es decir, tenemos si se quiere decir, los grupos grandes, como por ejemplo los egresados del Hospital de Niños, el Hospital Militar, Fundacardín, Ascardio, Sí. el doctor Justo, que siempre nos apoya. Yo creo que la unión y compartir la experiencia y hacer la experiencia vivida la misma para todos es una de las cosas que ha hecho que mejoremos más en el tratamiento oportuno y eficaz de esta patología. Así es, correcto. Muchísimas gracias, doctor, por su conferencia. Gracias a todos los que han participado. Le damos entonces la palabra a la doctora Elka Marcano, pues, para continuar entonces con las conferencias pautadas para el día de hoy. Bueno, para continuar tenemos la siguiente charla. Muchísimas gracias, María Fernanda. Creo que para los que no conocen a María Fernanda, la voy a presentar. María Fernanda Rodríguez es parte de nuestra directiva de la sección de cardiología pediátrica, así como el doctor Ernesto Urbano y la doctora Darkis. Y bueno, nosotros somos un gran trabajo en equipo, un gran grupo, tanto la directiva como en general, los cardiólogos pediatras tenemos esa fortuna de saber trabajar en equipo y bueno, aquí estamos colaborando. Gracias, Maffer. Vamos a presentar ahora a la doctora Yudisay Molina, quien nos va a hablar de retos en la evaluación ecocardiográfica de la hipertensión pulmonar pediátrica, más allá de las guías. La doctora Yudisay Molina es cardiólogo pediatra, ecocardiografista, jefe médico del Laboratorio de Ecocardiografía Pediátrica del Hospital Internacional de Colombia. Eh, Bienvenida, doctora Yudisay Molina. Muy buenas noches. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología y a su grupo del capítulo de Cardiología Pediátrica, al comité organizador, por invitarme a este espacio maravilloso académico, donde estamos compartiendo temas muy interesantes. Y yo les traigo hoy, en un tiempo de 20 minutos, según la indicación, vamos a hablar un poco acerca de lo que sale de las guías normales que ya están publicadas para evaluar y tamizar la hipertensión pulmonar desde el punto de vista ecocardiográfico. Es importante tener presente que la ecocardiografía es una prueba de tamizaje que nos permite orientar en qué situación estamos cuando estamos hablando de hipertensión pulmonar. Sabemos que el cateterismo cardíaco es el que tiene la palabra definitiva, pero desde el ecocardiograma transtorácico pediátrico tenemos un abanico de posibilidades y debemos enfocarnos en base a tres cosas importantes: el grupo etario, el tipo de patología que acompaña la hipertensión pulmonar y la edad del paciente. Y cuando hablamos de esto, el grupo más sensible a cambios en la evaluación y a la perspectiva de cómo debemos enfocar nuestro eco es el grupo neonatal, y es en el que voy a hacer más énfasis en la charla de hoy. Y todo empieza haciendo un adecuado análisis segmentario del corazón, haciendo un barrido ecocardiográfico de las vistas subcostales, apicales, ejes largos, ejes cortos y el arco aórtico, para responder la primera pregunta que en el año 2022 nos plantea esta revisión, esta publicación, y es si el paciente que vamos a hacer el tamizaje con sospecha de hipertensión pulmonar, allí, al lado de la cama, en la cabecera del paciente, en sala de cuidado intensivo neonatal, tiene subyacente una cardiopatía congénita.
Pero recordemos que la etiología de la hipertensión pulmonar en el recién nacido tiene un sustrato fuera de las cardiopatías congénitas en tres condiciones: maladaptación de la vasculatura pulmonar, mal desarrollo o subdesarrollo de esa vasculatura pulmonar. Y esta evidencia nos invita a hacer esta evaluación paso a paso en un análisis secuencial organizado para ser lo más objetivos y precisos posibles dentro de esta difícil aproximación de estimar la presión pulmonar. Entonces, el primer paso es descartar cardiopatías congénitas y otras condiciones asociadas, como lo mencionábamos en la primera diapositiva. Lo segundo es determinar si existe sospecha alta de hipertensión pulmonar y qué severidad tenemos. Entonces podemos hacerlo estimando la presión sistólica de la arteria pulmonar, estimando la resistencia vascular pulmonar, evaluando la dirección de los cortocircuitos, y este valor es sumamente importante, y ha tomado gran valor la estimación, el cálculo del índice de excentricidad sistólica del ventrículo izquierdo. El tercer paso es ver la presencia, evaluar cuantitativamente la presencia de disfunción sistólica tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces, una vez que hemos descartado una cardiopatía congénita o una enfermedad subyacente, debemos empezar a hacer un recorrido de los parámetros más fidedignos que podemos tener en la actualidad. Y no es un solo parámetro. Lo ideal es que tomemos todas estas evaluaciones, que lo hagamos como una lista de chequeo para, con dos o más de estas, poder emitir una opinión un poco más precisa de la presencia de hipertensión pulmonar en el grupo neonatal. Entonces, lo primero que tenemos es la regurgitación tricuspidia. Es una medida tanto por Doppler color como por Doppler espectral, por Doppler color cualitativa cuantitativa, por Doppler espectral cuantitativa, que nos habla de incremento de la presión sistólica pulmonar, pero en recién nacidos una velocidad pico mayor a 2,5 metros ya lo coloca en el rango de hipertensión pulmonar. Las guías nos hablan de valores superiores para la población adulta, y estamos hablando por arriba de 2,8 metros por segundo. En la población no natal, más de 2,5 metros por segundo nos debe ya colocar en el screening de evaluación para esta patología. En cuanto a la presencia de insuficiencia pulmonar, la onda de velocidad de flujo que obtenemos, la curva que tenemos de la regurgitación pulmonar con velocidades mayor a 2,2 metros, es otro indicador importante. Entonces, fíjense, tenemos regurgitación tricuspidia, regurgitación pulmonar. Pero en recién nacidos, la insuficiencia tricuspidia presenta una limitación importante. Solamente es medible en el 61% de los estudios en neonatos con enfermedad pulmonar, y definitivamente tiene muy mala correlación en aquellos pacientes que luego son llevados a cateterismo y que tienen subyacente displasia broncopulmonar. Aquí hay un dato muy importante que el resto de la población, tanto pediátrica como adulta, no tiene, y es la presencia de los dos cortocircuitos que in útero están presentes y que deben cerrarse progresivamente tras el nacimiento, pero que persisten abiertos, sobre todo el conducto arterioso, y que no solamente persiste abierto, sino que invierte su shunt, invierte su cortocircuito. Ya estamos hablando de presencia de flujo de derecha a izquierda del conducto arterioso. Fíjense que estos pacientes, estos recién nacidos, que nacen con importante hipertensión pulmonar por cualquiera de las causas o que son ductus dependientes, tienen cortocircuitos de derecha a izquierda y conductos arteriosos grandes, tubulares, incluso del tamaño de la rama pulmonar. En cuanto al Doppler espectral del conducto arterioso, vemos cómo empieza a haber acortamiento en fase diastólica, y fíjense que más del 30% de este acortamiento de la inversión del shunt ya no se considera fisiológico en recién nacidos y debe ya enfocarnos a hipertensión pulmonar grave. En cuanto al foramen oval, también el abombamiento del septum o presencia de shunt de derecha a izquierda o shunt bidireccional pasando el periodo de transición del recién nacido, nos habla también de hipertensión pulmonar grave. Existen unas medidas un poco más específicas, más rigurosas del análisis del Doppler espectral a nivel de la válvula pulmonar, como son el tiempo de aceleración pulmonar. Y quiero hacer un paréntesis acá: el tiempo de aceleración pulmonar, la medida no es igual del recién nacido a un escolar, a un adolescente, y mucho menos se puede equiparar al tiempo de aceleración pulmonar medida para el adulto.
Ya les voy a mostrar algunas tablitas, incluso hay algunas calculadoras disponibles para, en base a la edad gestacional y el peso estimado, tener un percentil de tiempo de aceleración pulmonar. La misma curva pulmonar nos da muchísima información y es que en este momento hay un desacople total ventrículo arterial debido a las altas presiones pulmonares y empieza a inscribirse esta muesca o notch V en la curva de velocidad pulmonar. Y tenemos muy buena correlación entre este tiempo de aceleración pulmonar y el tiempo de eyección sistólica que ocurre en la curva pulmonar, y estas relaciones menores de 0,23 nos hablan de alta resistencia vascular pulmonar. El valor normal promedio que está escrito en la literatura es una relación tiempo-aceleración, tiempo de eyección 0,31 para recién nacidos. La integral tiempo-velocidad de la curva pulmonar nos habla de ese gasto pulmonar. Entonces, cuando se ha correlacionado la regurgitación tricuspidia entre la integral tiempo-velocidad del tracto de salida, se han encontrado que valores de 0,14 o mayor a esto predice hipertensión pulmonar y está también relacionada con alta resistencia vascular pulmonar. Las guías para adultos y para algunos grupos de la población pediátrica adolescente nos hablan de la importancia del área indexada de la aurícula derecha y de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, pero en recién nacidos se desconoce su aporte y debido a que estos valores son indexados por superficie corporal y que el recién nacido tiene una predominancia de cavidades derechas, esta medida, relación BDBI, área de la aurícula derecha, pierde especificidad y sensibilidad en recién nacidos. Pero ¿qué no pierde? ¿Qué es sumamente interesante con alta sensibilidad y especificidad? Es el aplanamiento que ocurre, la pérdida de la morfología, de la esfericidad del ventrículo izquierdo. Esta septum interventricular se va aplanando, se va desplazando hacia el ventrículo izquierdo, porque se dilata el ventrículo derecho, pero principalmente porque hay un aumento de la presión pulmonar en ausencia de obstrucciones izquierdas. Para que esta medida sea fehaciente, no debe haber estenosis pulmonar, no debe haber atresia pulmonar, ni ninguna condición de obstrucción en el tracto de salida o en la válvula pulmonar en el ventrículo derecho. Relaciones de índice de excentricidad mayor de 1,1 en neonatos nos habla de hipertensión pulmonar. Fíjense que en las guías para hipertensión es mayor de 1,4, 1,5. El corte para recién nacidos de esta relación de este índice de excentricidad es mayor a 1,1. Entonces, geometrías esféricas, la presión del derecho es menor del 50% del ventrículo izquierdo, pero cuando se va aplanando, estamos hablando que la presión del ventrículo derecho supera el 50% al izquierdo, y cuando tenemos una forma de media luna, una C, pues básicamente el ventrículo derecho ya tiene una presión suprasistémica. El tiempo de excursión sistólica del anillo tricuspidio, que sigue siendo muy utilizado en hipertensión pulmonar del recién nacido, se encuentra significativamente reducido. Fíjense que un valor normal de TAPS en recién nacido es más o menos 9,2 milímetros, y ya valores de 6,8 son indicadores indirectos de que hay disfunción del ventrículo derecho con una alta probabilidad de que estemos en hipertensión pulmonar. Los cambios de áreas fraccionales, recordemos que el cambio de área fraccional es la relación entre el área diastólica y el área sistólica del ventrículo derecho, y que es fuertemente afectada, depende de la dilatación. Entonces, un ventrículo derecho más dilatado tiene un cambio de área fraccional menor, y una de las implicaciones directas de hipertensión pulmonar es la dilatación progresiva y persistente del ventrículo derecho. Y TAPSes menores a 4 milímetros ya es un riesgo total, es presencia de disfunción, habla de hipertensión pulmonar secundariamente. Y fíjense cómo estos son los cortes que encontramos en base al peso del paciente neonatal. El Doppler tisular podemos utilizarlo, es una medida reproducible, sin embargo, depende mucho del operador, entonces los errores en la medida pueden generar sesgos o pueden generar aproximaciones incorrectas. Actualmente ya podemos hacer strain de ventrículo derecho, específicamente evaluar el strain de la pared libre del ventrículo derecho, y fíjense cómo un strain
generalmente el valor normal de strain para toda la población adulta y pediátrica. En pediátrica traspolamos la medida del adulto, uno porque carecemos de información, de estudios, y otro porque el índice de acoplamiento o ese acortamiento de la fila longitudinal se considera homogénea para las poblaciones. Entonces es más o menos del 20-22% y existe reducción del strain global en ventrículo derecho alrededor de 16,9% y el strain del ventrículo derecho tiene una alta correlación con strain de ventrículo izquierdo. Y fíjense que lo que nos está hablando es de interdependencia ventricular, un aspecto fisiológico muy importante en falla sistólica ventricular, tanto derecha como izquierda. Es importante evaluar la función del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué? Tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Si digamos bien, la hipertensión pulmonar del recién nacido va a afectar directamente la función sistólica, la función diastólica del ventrículo derecho que está aturdido, que está desacoplado, pues por interdependencia ventricular puede haber disfunción global biventricular. Entonces podemos encontrar fracciones de eyección reducidas en recién nacidos, globales strain del ventrículo izquierdo reducidos, y fíjense que cuando el recién nacido ha sufrido encefalopatía hipóxica isquémica concomitante, se pronuncia aún más la disfunción del ventrículo izquierdo y los riesgos incluso para ECMO incrementan. Finalmente, entonces, es muy útil la herramienta del ecocardiograma ahí, al lado de la cama en sala de cuidado intensivo neonatal. Yo le recomiendo a cada grupo tener su lista de chequeo. Nosotros lo que hacemos es eso, nos vamos a la sala neonatal y llevamos una hojita con nuestro checklist y tomamos en la medida de nuestras posibilidades todos estos parámetros cualitativos, cuantitativos del Doppler color, del Doppler espectral, hacemos un buen análisis segmentario del corazón para poder ser un poco más objetivos en decirle al neonatólogo, estamos en presencia de hipertensión pulmonar severa, de resistencia vascular pulmonar alta y probablemente el contexto del sustrato es este. Pero no solamente permite cuantificarla o estratificar la severidad, también nos permite poder hacer un algoritmo y poder hacer una mesa para toma de decisiones. Entonces, fíjense, yo por ecocardiografía puedo determinar el grado de disfunción cardíaca y puedo determinar la presencia del shunt, la dirección del cortocircuito, tanto en el foramen como en el conducto arterioso. Y las banderas rojas se elevan cuando tengo disfunción cardíaca e hipotensión. Y fíjense cómo ya tenemos algoritmos de manejo. Me pareció muy bueno esto para entrar entonces a trabajar el paciente. No solamente es obtener la imagen, dar la información, sino, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi actuar? Y cuando combino disfunción cardíaca con presión sistólica del paciente e indico la dirección del cortocircuito y lo correlaciono con tanto foramen oval como conducto arterioso, también puedo tener un algoritmo de decisiones y de toma de decisiones muy interesantes. Sin embargo, la ecocardiografía tiene limitaciones. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? No es el gol estándar, sigue siendo el cateterismo cardíaco. En neonatos inestables o prematuros, el riesgo puede superar el beneficio. Entonces, por eso es muy importante que hagamos una evaluación ecocardiográfica sustentada en lo que nuestra literatura actualmente nos ofrece con una alta confiabilidad. La estimación de la presión sistólica pulmonar por el Y de regurgitación tricuspidia en neonatos definitivamente no es confiable en todas las condiciones, especialmente aquellos pacientes con displasia broncopulmonar. Si tenemos hallazgos cualitativos aislados, como hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho o dilatación sola de la aurícula derecha, tienen un bajo valor predictivo para hipertensión pulmonar en recién nacidos. Lo que debemos hacer es ser multiparamétricos, integrar todas estas medidas para poder tener una evaluación mucho más real y no depender exclusivamente de la velocidad de la IT, que ya vemos que no es tan confiable en recién nacidos. Existen algunas otras condiciones en la población pediátrica, ya no neonatal. Fíjense que tenemos este caso de este paciente que llega a urgencias en clase funcional 3, hizo un evento sincopal, no dolor de pecho,
En urgencia pediátrica se planteó la probable causa cardiogénita. Estos eran los signos vitales del paciente, el ecocardiograma sin hallazgos de cardiopatía estructural, pero miren lo que encontramos. Encontramos una aurícula derecha dilatada, con cavidades derechas severamente dilatadas, con disfunción sistólica del ventrículo derecho, con movimiento paradojal del septum interventricular, aplanamiento del septum, con cambio de la esfericidad del ventrículo izquierdo, inclusive algo de compromiso de la función del ventrículo izquierdo, un paciente con hipertensión pulmonar de larga data, sin cardiopatía estructural. Entonces, aquí donde las guías nos dan una interesante aproximación a través de todos estos parámetros de evaluación que podemos revisar en otra conferencia y que nos dan un alto valor. Fíjense cómo en la población pediátrica podemos hacer valores de Z-score para tiempo de aceleración pulmonar y valores de Z-score por edad, incluyendo, como veíamos anteriormente, los recién nacidos. Sin embargo, ya existen calculadoras donde podemos estimar estos valores de desviaciones estándar, incluso de percentiles. Y es que existen parámetros desde la ecocardiografía bastante útiles y fáciles de reproducir, como es el colapso de la vena cava inferior, el TAPSE, algunas medidas por Doppler tisular, como los mencionábamos en el caso del recién nacido. Aquí la relación BDDI tiene importancia, el área de la aurícula derecha es la que nos da un valor pronóstico mucho mayor que el resto de las evaluaciones, así como el índice de excentricidad, y sigue dando mucha fuerza la evaluación del strain del ventrículo derecho, específicamente el strain de pared libre. Y fíjense que básicamente lo que encontramos es que el ventrículo derecho se tiene que adaptar a esa poscarga, a esa alta poscarga, y entonces vienen valores interesantes de alto valor, como son la relación TAPSE, presión sistólica de la arteria pulmonar, que ya para hipertensión pulmonar severa es una relación menor a 0,55, y eso es lo que hablamos de ese desacoplamiento ventrículo arterial, y por supuesto el strain. Ambas son medidas para evaluar la mala adaptación del ventrículo derecho a esa alta poscarga. Entonces podemos estratificar todas las medidas de las guías para adultos a niños en cualquier momento de la edad. Pues no lo podemos hacer. Bien, debemos, paso 1, evaluar la presencia de cardiopatía congénita, evaluar el grupo etario, evaluar la condición en la que está el paciente y estratificarlo e individualizarlo a cada caso. Pero también tenemos la presencia de cardiopatías congénitas en aquellos pacientes que están en un periodo como gris, que no son niños, no son grandes, pero tienen una cardiopatía congénita, y este es el caso de un paciente de 18 años que tiene una CIA tipo ostium secundum en clase funcional 1-2, una carga rítmica alta. Estos son sus signos vitales y sus datos antropométricos, y fíjense cómo tenemos ya dilatación de cavidades derechas, compromiso incluso de la función del ventrículo derecho, pero tenemos la presencia de una CIA. Ya estas condiciones nos llevan a caracterizar la CIA y, por supuesto, llevar a este paciente a cateterismo cardíaco. Sin embargo, el ecocardiograma es la herramienta de primera mano. No es el gold estándar para cuantificar la hipertensión, pero es nuestra herramienta de primera mano. Fíjense que en diferencia del caso anterior, este paciente sí tiene una cardiopatía congénita que probablemente, debido a su tamaño y a su historia natural de la enfermedad, está condicionando la presencia de hipertensión pulmonar. Entonces hay algunas consideraciones. Fíjense que la frecuencia de cribado en pacientes con cardiopatías congénitas depende de la anatomía subyacente. Este es un mensaje para la casa, y debe realizarse una adecuada evaluación ecocardiográfica de manera organizada y sistemática. Los parámetros ecocardiográficos recomendados por las guías para la evaluación de hipertensión pulmonar no se pueden aplicar a todos los pacientes con cardiopatías congénitas y debemos individualizarlo. Tenemos avances para ecocardiografía, como es el estudio del corazón derecho a través de la tridimensionalidad, donde podemos evaluar volúmenes, estimar función con una connotación de comparación incluso con resonancia, evaluación de función a través del strain del ventrículo derecho, y ya se hace strain de aurícula derecha,
Obviamente nos faltan estudios en población pediátrica, pero bueno, ya estamos trabajando en eso. Mensajes para la casa, la imagenología no invasiva tiene un papel central, muy importante para hacer cribado, tamizaje y poder evaluar la condición que está alrededor de ese paciente con hipertensión pulmonar. Permite un diagnóstico más temprano, una clasificación precisa, estima riesgos y permite un seguimiento bastante efectivo si hacemos todo debidamente. Los parámetros ecocardiográficos recomendados por las guías, que son muy completos, muy precisos, no se pueden aplicar a todos los pacientes de la población pediátrica ni a todos los pacientes con cardiopatía congénita. La evaluación de la hipertensión pulmonar del recién nacido tiene un enfoque definitivamente ecocardiográfico diferente y deben ser consideradas las causas desde la vida intrauterina. Por eso es muy importante, siempre lo dejo como mensaje en todas mis conferencias, de la evaluación desde la vida intrauterina. La vida comienza allí, la pediatría, la cardiología. Y por supuesto, como grupos de trabajo necesitamos más estudios, más guías estandarizadas, acopladas y dirigidas a la población pediátrica y a la población neonatal, con y sin cardiopatía congénita. Les doy las gracias por su espacio, por su tiempo. Un saludo enorme a mi bello país. Todas nuestras bendiciones desde acá, siempre con ustedes. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Yudisay Molina por acompañarnos. Creo que no la vamos a poder tener para las preguntas y respuestas porque, para los comentarios, porque creo que se le presentó una emergencia ya donde ella está trabajando, entonces, bueno, eh, no pudo estar con nosotros en este momento. De todas maneras, de nuestro grupo de trabajo, tenemos acá al doctor Pedro Zacarías. No sé si Pedro, tú podrías conectarte por lo menos para hacer algunos comentarios con respecto a la actualización de las guías. No sé si el doctor Pedro se puede conectar. Mientras tanto, voy a leer un comentario aquí. Gracias, Yudisa, y siempre muy didáctica. Gracias a todos. Excelente conferencistas. Y bueno, bueno, sí, aquí te veo, Pedro. El doctor Pedro Zacarías, cardiólogo pediatra, Nueva Esparta, bueno, de parte de nuestro grupo de trabajo de lo que es hipertensión pulmonar en la parte pediátrica. Está haciendo un trabajo extraordinario, no solamente allá, sino a nivel nacional. Y bueno, recientemente en el SIAC logramos hacer contacto con los especialistas de allá y lo vamos a incorporar a ese grupo latinoamericano para que sigamos creciendo en este sentido. Eh, Pedro, algunos comentarios. Y bueno, creo que este tema lo tocamos parcialmente eh, el año pasado, pero bueno, no sé si tienes algunos comentarios específicos que nos puedas dar en este momento. Bienvenido. Chévere. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me perfecto. escuchan? Ok. Bueno, buenas noches a todos. Quiero felicitar primero a la doctora Machado por su charla, excelente como siempre. Manfred tampoco se quedó atrás. Yudisai, de verdad que el crecimiento de Yudisai en la ecocardiografía Colombia ha sido abismal, extraordinario. Excelente charla. Es una charla para cardiólogos. Espero que en el Congreso de Cardiología en octubre venidero, que me toque una charla muy similar, que es justamente parámetros ecocardiográficos en el neonato, digamos que la tengo preparada para tanto para neonatólogos como para cardiólogos. Hay que a veces suavizar la información para que se pueda transmitir más fácil, porque cuando la información es muy técnica, al neonatólogo o al especialista no cardiólogo que está en la sala de cuidados intensivos neonatales, le cuesta más entender el tema. Sí, sí, yo te puedo ayudar con si alguien tiene alguna pregunta que esté en mi alcance responder, guardando por supuesto la distancia de que Yudisai es ecocardiografista, es jefa de una unidad y digamos que puedo tener limitaciones en ciertas cosas. Y bueno, yo creo que una de las cosas que habíamos comentado es que
el tema de llevar estos valores de adultos a pediátricos, ¿no? Sino que cada vez más estamos llevando ya la investigación y la evidencia a tener nuestros propios valores, nuestras propias guías y como vimos en el CIAC, en el Congreso de CIAC, de ya tener nuestros parámetros incluso latinoamericanos, que es a lo que vamos, ¿no? Ahora, en el avance. Eh, Sí, bueno, ya ella no lo mencionó, pero ya hay publicaciones en Seminar in Perinatology, ya con, digamos, cálculos más específicos en neonatos, con valores y tablas en neonatos, e inclusive en neonatos prematuros. Es importante que en la parte de hipertensión pulmonar neonatal nos ubiquemos, vuelvo a mi charla anterior del congreso pasado, si no identificas el fenotipo, no estás haciendo absolutamente nada, no vas a poder sospechar cuál es la causa y al no sospechar o no saber cuál es la causa, no vas a hacer el manejo adecuado. O sea, independientemente que tengas la herramienta ecocardiográfica, tienes que comenzar por ahí. Una vez que tú descartes la cardiopatía estructural, tienes que identificar el fenotipo, que bueno, fue algo que ella no mencionó, porque ese es su campo de trabajo ya específico. Y ella recibe el paciente con la alta sospecha de hipertensión pulmonar y lo que va es, digamos, a diseñar la estrategia ecocardiográfica para solventar el paciente. Pero en el caso de los cardiólogos pediatras, que estamos en unidades neonatales, eh, que no somos ecocardiografistas, digamos, como posgrado, tenemos que valernos de herramientas. Primero, identificar que el paciente no tenga cardiopatía, hacer el tamizaje, la oxigenación, la oximetría pre y postal es indispensable. Da una orientación tremenda. Luego, identificar en qué fenotipo de hipertensión pulmonar está el neonato. El neonato responde, hay un concepto nuevo que se refiere a la adaptación homeotrópica y la maladaptación heterotrópica, que es como la forma como responde el ventrículo derecho a las presiones, a las resistencias y a los cambios que puede haber inclusive del lado izquierdo hacia el lado derecho, como me pasó recientemente con un caso de una malformación de la gran vena de Galeno, que es una hipertensión por flujo, que vas a ver la repercusión en el lado derecho, pero primero vas a ver cómo se dilata la aurícula izquierda, cómo se dilata el ventrículo izquierdo, y te va a condicionar una hipertensión que no se maneja con vasodilatadores, sino que se ujú. maneja con diuréticos. Eh, Otra cosa importantísima, una vez que tú definas cuál es el fenotipo, tú puedes, digamos, tener ya herramientas diseñadas ecocardiográficas dependiendo del fenotipo. Entonces tienes fenotipos en el cual es el fenotipo clásico, que es la hipertensión arterial pulmonar, neonatal persistente, o que es un fenotipo de alta resistencia. Ella mencionó ahí cosas interesantes, como por ejemplo el cálculo del índice de resistencia, que lo pueden hacer midiendo el tiempo de aceleración y el tiempo eyectivo del ventrículo derecho. Divide el tiempo eyectivo del ventrículo derecho entre el tiempo de aceleración y este debe ser menor de 4. Si es mayor de 4, entonces el paciente tiene una hipertensión por resistencia. Asimismo, puedes dividir o relacionar el tiempo eyectivo, el tiempo de aceleración con el tiempo eyectivo ventrículo derecho, dividiendo este factor, y si te da menos o te da en el orden de 0,23, esa es una hipertensión establecida. Este cálculo es muy importante en neonatos que tengan, por ejemplo, displasia broncopulmonar, porque nos da la pauta. Ya eso es una hipertensión crónica. El otro fenotipo que tienen que ver es cuando hay disfunción del corazón izquierdo. Y el tercer fenotipo, en el caso de eco, cuando hay cortocircuitos de alto volumen. Y el cuarto fenotipo tiene que ver con hipertensión crónica, que es la que está asociada en neonatos a displasia broncopulmonar. Existen parámetros ecocardiográficos para cada uno de estos. No me quiero adelantar porque eso es mi charla de octubre, pero si hay preguntas en el auditorio que estén interesados en esto, con mucho gusto las podré responder. La doctora María Fernanda Escucha. creo que tiene. Mafer, tienes ajá, tenés el micrófono cerrado. Ok, ahora sí me escuchan.
Sí, Sí, Buenas perfecto. noches, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola. Doctor, una pregunta. En el caso de los recién nacidos que per se tienen presiones pulmonares altas y uno toma algunos parámetros como la tricuspidia, por ejemplo, en el caso de que exista, y está en ventilación mecánica, que tenga un PIN alto o un PIP alto, ¿cómo hace uno para no supraestimar quizás, porque usted puede estar captando parte de la poscarga aumentada de ese ventrículo derecho? ¿Qué recomendaciones puede darnos a los cardiólogos infantiles que estamos en los retenes, que siempre nos piden, por supuesto, un ecocardiograma y que sabemos que los recién nacidos per se tienen presiones pulmonares altas, pero están en ventilación mecánica con parámetros muy altos? ¿Qué podemos hacer entonces para no... Bueno, primero que la ventilación mecánica en pacientes con hipertensión pulmonar tiene que ser, si no cuenta con un ventilador de alta frecuencia, tiene que ser una ventilación gentil. Si la ventilación, si no es un ventilador de alta frecuencia y estás ventilándolo de manera inadecuada, va a ser imposible. Además, Yudai lo dijo, la medida de IT, o sea, la, la podemos obtener y se obtiene. O sea, lo que pasa es que tenemos que acompañarla de otros hallazgos, cómo está ese ventrículo derecho, cuál es o sea, los índices que acabo de mencionar, eh, cuál es el índice de excentricidad de ese paciente, inclusive el taxi, aunque no es fácil sacarlo en neonato, pero se puede hacer. Eh, de hecho, en la relación, a veces tenemos pacientes eh, que necesitamos estimar si de verdad están en disfunción o no están en disfunción. La disfunción derecha es fácil, pero estimar que no están en una disfunción izquierda es más complejo porque no es solamente si la fracción de eyección es adecuada o no, pero tienes que hacer relaciones especiales, a veces combinar el Doppler espectral con Doppler tisular para sacar relación E', y eso te diría que la disfunción no está condicionada por el aumento de volumen. Ajá. ¿Cuál es el truco para en ventilación mecánica? Los ventiladores a veces tienen, digamos, la potestad que tú puedas, en ese momento indicado, 2, 3 segundos que necesitas medir, puedes suprimir el ventilador, ¿ok? Y puedes medir para que el ventilador no sea un evento que te vaya a aumentar. Pero no importa, puedes estimarla con el ventilador, así los parámetros no sean los adecuados, no sea una ventilación gentil o no tengas un ventilador de alta frecuencia. Pero lo que tienes que correlacionarla no es solo medir insuficiencia tricuspidia, tienes que correlacionarla cómo está la insuficiencia pulmonar, cómo está en los parámetros que acabo de mencionar, la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, los gastos, etc. Es decir, no es solo, y es una de las cosas que les traigo, no es solo medir presión, tienes que ver el corazón completo, tienes que ver venas pulmonares e inclusive una cosa muy importante es estimar qué porcentaje del flujo va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en el ciclo cardíaco. Eso te dice hacia dónde va el zoom y te dice cuál sería el problema en ese caso. Pero sí se puede hacer paciente conectado a ventilación mecánica, nosotros lo hacemos todos los días, hay que tener paciencia, sí, hay que tratar de sacar la mejor proyección para poder identificar bien la insuficiencia tricuspidia y alinear correctamente el haz de ultrasonido, del Doppler continuo con esa regurgitación, porque si no, nunca baja y que la curva se dibuje bien. Y lo otro importante es la escala del Doppler que te permita diferenciar bien si estás en 2.5, más de 2.5, porque a veces ponen una escala muy alta, aumenta mucho el PRF y no te da una relación exacta. Gracias, doctor. Muy amable. A Muchísimas tu gracias orden. por su respuesta. Gracias. Por acá, por preguntas y respuestas, hicieron una pregunta de cuándo utilizar sildenafil en hipertensión pulmonar del recién nacido. Yo creo que ya en aras del tiempo iremos haciendo algunos comentarios breves. Te dejo esta última allí, doctor Pedro, para que hagas algún comentario con respecto al tratamiento con sildenafil. Sí, es bastante frecuente y lo hemos visto inclusive con las interconsultas a nivel nacional que se me hace por vía Ujú. telefónica o por videoconferencia, videocharla, como que videollamada, que casi todos los pacientes tienen sildenafil y el uso del sildenafil, ok, nos abrió un abanico tremendo, pero no podemos usar indiscriminadamente el sildenafil
no todos los pacientes requieren sildenafil. A veces Ujú. con ciertas maniobras o con ciertos detalles técnicos, pequeños detalles, podemos ayudar a este paciente. Ahora, si la hipertensión es severa, ya sí tendríamos que usarlo. Ahora, si la hipertensión es por flujo, primero controla el flujo y después das el vasodilatador. Si la hipertensión es postcapilar, está proscrito el uso de vasodilatadores pulmonares porque va a complicar al paciente. Como el caso que te comenté de la hipertensión por flujo con la malformación de la gran vena de Galeno, ahí están contraindicados los vasodilatadores, no le puedes poner mirrinona, no le puedes colocar sildenafil, no puedes usar ningún tipo de vasodilatadores porque vas a complicar al paciente. Lo importante es, como les dije, identificar el fenotipo. Si tú identificas el fenotipo, eso te va a decir qué tratamiento vas a usar, cómo lo vas a usar y en qué tiempo lo vas a usar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Pedro, por salir turno al bate acá. Bueno, como lo dijimos, somos un gran equipo, un grupo gigante de trabajo. Muchísimas gracias a todos los pediatras, cardiólogos de adultos, a todos los que estuvieron presentes en el día de hoy. Creo que, bueno, que ya en aras del tiempo vamos a ir cerrando. Em, Dando, como siempre, bueno, las gracias a nuestros aliados comerciales, Calox y Adium, por el día de hoy, por apoyarnos para este evento. Y quisiera invitarlos el día de mañana, la sección de enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Tenemos un evento, la Sociedad Venezolana de Cardiología, que se llama Corazón de Mamá, un abordaje integral en cardioobstetricia, preconcepción, gestación y puerperio. Y bueno, están todos estos temas, están todos cordialmente invitados. La modalidad es online y en vivo a las 7 de la noche. Y bueno, como comentó la doctora Susana, el lunes es la actividad por el Día del Cardiólogo. Bueno, como muchísimas gracias a todos. La doctora Susana, no sé si alguien más tiene algún comentario y Y si no, bueno, bueno. para que estén todos al ¿Mm? tanto que este sábado vamos a tener la Ajá, reunión bimestral de imágenes, bueno, la reunión de nosotros de siempre, porque ujú, tenemos años con lo mejor de las imágenes cardíacas cada 2 meses. En esta ajá, oportunidad, bueno, cardiología pediátrica, se va a lucir porque, bueno, la vamos a hacer en el Hospital Cardiológico y, bueno, ujú. este sábado en la mañana. Gracias a todos, de Perfecto. verdad que me Entonces, todos encantó invitados este popurrí, estuvo excelente, Elka. Te felicito por la coordinación y por supuesto a todos los expositores. Espléndido. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sí, finalizamos con esa invitación a la reunión bimensual de imágenes que será en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano el sábado en la mañana. Todos los cardiólogos pediatras que tengan la posibilidad, bueno, y cardiólogos, pues que estén por allá, técnicos, enfermeras y todo el que pueda participar. Así. Saludos a todos y bueno, feliz noche. Feliz noche.